Muchas de las decisiones financieras más caras no se tomaron por ignorancia, se tomaron con lógica, con buenas intenciones, incluso con argumentos sólidos. Y sin embargo, con el tiempo resultaron ser costosas, costosas en dinero, costosas en tiempo, costosas en tranquilidad, en oportunidades perdidas, hasta en relaciones dañadas. El problema no fue la decisión en sí, fue desde dónde se tomó esa decisión. Es por eso que en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué tantas decisiones financieras que parecerían razonables terminan saliendo bastante costosas. También hablaremos de varios puntos ciegos que suelen estar detrás de estas decisiones que terminan siendo caras y cómo empezar a tomar decisiones más alineadas antes de pagar ese costo. Hola a todos, soy María José Dazum, soy consultora patrimonial y fundadora de Simplemente Dinero y hoy soy su host de este podcast Libertad Financiera. Trabajo con profesionales y con dueños de negocio y estas personas quieren tomar decisiones estratégicas, decisiones financieras con más claridad y sentir que lo hacen de tal manera que su dinero está alineado con su vida personal y con sus objetivos. El problema con muchas de esas personas es que muchas veces cuando miran atrás no se preguntan ¿por qué tomé esta decisión? Sino ¿cómo no vi eso antes? Hoy vamos a hablar de 3 errores comunes que llevan a decisiones caras y de cómo empezar a corregirlas con un criterio y con una estructura más definidas. Primero, vamos a hablar de cómo evaluar una decisión solo desde una lógica parcial no es lo correcto. Muchas decisiones que parecen razonables se analizan solamente desde un ángulo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues veamos el ejemplo de un profesional que quizás está tomando decisiones financieras costosas solamente por haber analizado desde el ángulo de cuántos ingresos me puede generar. Entonces, digamos que este profesional está considerando su siguiente paso en su carrera, quizás aceptar una oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo le ofrece más ingreso, más salario, un mejor bono, más estabilidad aparente y acepta ese cambio profesional porque en papel se ve bastante bien, pero no evalúa el impacto en su energía, en su flexibilidad, en su margen de maniobra futura, de oportunidades de salida que podría tener. De igual manera, un dueño de negocio podría evaluar una decisión solamente desde el crecimiento, desde qué cosa va a permitir que facture más, que tenga más clientes, que tenga más visibilidad del negocio. Entra en un proyecto o expande operaciones sin analizar cómo esa decisión tensiona el sistema financiero completo. Este error ocurre porque es más fácil analizar una sola variable que el conjunto de variables, los diferentes factores. Y también nadie nos enseñó a pensar en decisiones financieras de forma sistemática. Pensamos en ellas individualmente. Pero las consecuencias aparecen con el tiempo, desafortunadamente. Por ejemplo, este profesional que estaba considerando cambiarse de trabajo porque gana más, quizás acepta la oferta y tiene mucho menos control sobre su tiempo, tiene más estrés, tiene menos opciones. Quizás ese dueño de negocio también que tomó esa acción que permitió facturar más, tiene menos márgenes o quizás tiene una carga operativa más grande y este dueño del negocio se vuelve el cuello de botella de su propia empresa y esto evita que la empresa crezca aún más y que escale a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que esto no ocurra? Aquí te doy una herramienta práctica que es ampliar el marco de evaluación. Entonces, antes de decidir,
agrega una segunda pregunta, además de ¿esto tiene sentido? Pregúntate también, ¿cuál es el costo oculto que estoy aceptando con esta decisión? El costo de oportunidad. ¿Cómo impactaría diferentes áreas de mi vida? ¿Qué es lo que más me pesa? Por ejemplo, el profesional podría evaluar cómo una decisión impacta su flexibilidad futura, si cambiarse de trabajo o no. No solamente su ingreso inmediato. También podría considerar las oportunidades de salida. ¿Qué viene después de este trabajo? Quizás tiene otra oferta de trabajo en un startup que le permita tener acciones, que se vuelva socio. Y eso tiene potencial de crecimiento. Y simplemente por enfocarse en el ingreso inmediato, le esté sacrificando mucho dinero a futuro. Por otro lado, el dueño de negocio podría afectar cómo una decisión afecta la liquidez, la resiliencia, la dependencia personal, no solamente los ingresos de la empresa. El segundo error que cometemos muchas veces con las decisiones claras es decidir desde la identidad que no nos corresponde a la decisión. Y ojo, esto es muy importante y mucha gente comete este error. A veces las decisiones las tomamos tratando de ser alguien que no necesariamente somos en ese contexto, o un rol que no nos corresponde. Y ojo, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de esto. Es un punto ciego de verdad. Cuando tomamos decisiones desde un solo ángulo, desde un solo rol, estas consecuencias suelen ser silenciosas, pero bastante profundas. Entonces yo sé que esto podría ser un poco abstracto, entonces veamos un ejemplo concreto. Veamos otro caso de un profesional que decide emprender, aunque su realidad actual, su personalidad, su etapa de vida no estén alineadas con ese nivel de riesgo. Y ojo, esto es bastante común hoy en día. Sabemos cada rato en redes sociales que glorifican el emprendimiento, de independizarse del 9 to 5, o sea, del trabajo fijo. Muchas personas terminan renunciando a su trabajo con ingresos estables. Esperan sentirse más libres por no tener un horario laboral fijo, cuando en realidad terminan trabajando 24/7. Es la realidad del emprendimiento a veces. Y luego se arrepienten, sintiéndose más presionados. Por otro lado, un dueño de negocio quizás toma decisiones como si fuera solamente operador, cuando en realidad este dueño de negocio debería estar decidiendo como propietario. Es completamente diferente a ser operador. Posiblemente aprueba gastos, acepta condiciones o se involucra en el día a día sin proteger su rol estratégico. Y esto es clave. Por eso el dueño de negocio se vuelve operativo, cuello de botella. Se encuentra con una lista interminable de pendientes y siente que todo depende de él. Incluso decisiones que no debería estar tomando. Es una carga mental muy fuerte y provoca mucho estrés. Todo por no haber considerado el rol desde el cual está tomando sus decisiones. Y eso es porque confundimos la aspiración con el diseño. Y porque no diferenciamos los distintos sombreros, o sea, los roles, desde lo que estamos decidiendo. Así que, nuevamente, es muy importante considerar desde qué rol estoy tomando yo mi decisión financiera. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Identifica el rol que asumes cuando estás tomando la decisión. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿desde qué lugar estoy decidiendo esto? ¿Está alineado a lo que busco? ¿A las responsabilidades que quiero tener? En el caso del profesional que está considerando renunciar a su trabajo, antes de tomar esa decisión, puede preguntarse, okay, ¿cuál es el rol de un emprendedor? ¿Qué responsabilidades conlleva? ¿Qué nivel de incertidumbre debe aceptar el emprendedor? ¿Qué nivel de riesgo? Y ese rol de emprendedor está alineado a mi personalidad, a mi etapa de vida, a mis objetivos a largo plazo. Por otro lado, el dueño de negocio puede preguntarse también si sus acciones actuales, si su rol en la empresa son las de un operador del día a día, de un socio, de un propietario,
o de un protector del patrimonio, que cada uno es diferente y cada uno de estos también tiene diferentes intereses. Decidir desde el rol correcto no necesariamente garantiza el resultado, pero reduce enormemente el costo de equivocarse. Y bueno, el tercer punto que quisiera mencionar, que es un error bastante grave, es normalizar decisiones caras porque eran lo lógico en ese momento. Muchas personas justifican decisiones costosas diciendo, bueno, en ese momento tenía sentido. Y ojo, muchas veces es verdad, y esa decisión era completamente justificable en su momento. Una decisión quizás tenía sentido con la información parcial que había desde el lugar desde el que se decidió. Pero estas personas a veces no toman acción para corregir la situación y disminuir su costo. Entonces veamos ejemplos concretos. El profesional que, digamos, quería emprender, mantiene una decisión durante años solo para no admitir que quizás en este momento esta decisión ya no está alineada con sus objetivos de lo que quiere lograr. Sigue invirtiendo tiempo, dinero, energía en un proyecto porque cambiar implicaría reconocer el costo hundido. De hecho, ese es un sesgo psicológico bastante común en finanzas conductuales y nos puede resultar bastante costoso. En cambio, un dueño de negocio sostiene estructuras, socios, empleados o modelos que quizás ya no estén funcionando para el negocio y porque desmontarlos parece más caro que seguir. También es incómodo tener esas conversaciones. Hay una resistencia a implementar cambios, aun si nos pueden beneficiar mucho a largo plazo. Pero si no se implementan, esos costos siguen creciendo y empeora el patrimonio a largo plazo. Este error ocurre porque sigue siendo bastante incómodo tomar estas decisiones. Nos hace sentir que estamos fallando. A veces implica decisiones incómodas con gente que queremos, que le tenemos cariño. Estas consecuencias son acumulativas. Quizás el profesional, al no renunciar a sus proyectos, posterga cambios que podrían devolverle claridad, control, ingresos y estabilidad. El dueño de negocio quizás arrastra decisiones pasadas que siguen drenando recursos o tiene recursos que no son alineados a los nuevos objetivos comerciales de la empresa. Todo esto porque nos resistimos al cambio y no queremos tener esas sensaciones incómodas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos separar la decisión del ego. Una buena pregunta que te puedes hacer es considerar si hoy tuviera que decidir esto desde cero, con la información que tengo actualmente, ¿de igual manera lo haría? Puedes también preguntarte, si fuera mi mejor amigo, ¿qué le recomendaría hacer? ¿Seguiría el rumbo en el que estoy actualmente? Y si no me importara qué opinan los demás, ¿qué decisión tomaría? ¿Qué me da más paz mental? ¿Me acerca a mis objetivos, al estilo de vida que quiero tener? Luego de hacerte esas preguntas, quizás que el profesional se hace esas preguntas, podría reevaluar estas decisiones financieras sin juzgarse por haberlas tomado. De hecho, es un gran mérito atreverse a emprender, aun si no funciona. El dueño de negocio también podría revisar estructuras sin convertir el cambio en una derrota personal. Más bien, quizás estos cambios hagan que la empresa sea más resiliente a largo plazo. Entonces, para cerrar, hoy vimos que muchas decisiones caras no se toman por falta de inteligencia, sino por marcos incompletos, por roles mal alineados y por revisiones que nunca se hicieron. Lo más importante es que debes recordar que una decisión razonable no siempre es una buena decisión a largo plazo. Decidir bien no es decidir perfecto, es decidir desde el lugar correcto y con el marco correcto y con la disposición a revisar cuando el contexto cambia. Si este episodio te ayudó a mirar tus decisiones desde otra perspectiva y te gustó y quieres más contenido parecido, suscríbete al podcast Libertad Financiera y al canal de YouTube.
También comparte el episodio con alguien que quizás esté cuestionando sus decisiones importantes o esté postergando tomar acción justamente por las razones que mencioné. Y escríbeme si quieres diseñar un marco de decisiones financieras que reduzca el costo de tus decisiones a futuro. En todo caso, estoy muy agradecida de que estés aquí. Y recuerda que las decisiones siempre van a tener un costo. La diferencia está en si ese costo te construye o te limita. Nos vemos en un siguiente episodio de Libertad Financiera.